Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Abdiel Domínguez León y soy estudiante del doctorado en Tecnología Educativa y nos encontramos en la asignatura de seminario de tesis. El doctor Marco Vinicio Herrera Castañeda es el docente de la misma asignatura. Y bueno, comenzando, vamos a revisar una reflexión crítica sobre dos conceptos fundamentales que suelen confundirse en el ámbito académico, pero que cumplen funciones distintas y complementarias en el proceso de generación de conocimiento. Y es que nos referimos al método y metodología, los cuales llevan a cierta afirmación provocadora como el método se opone a la metodología de la investigación. Y esta idea no plantea un conflicto real entre ambos conceptos, sino que invita a reflexionar críticamente sobre el papel específico que cumple cada uno dentro del proceso complejo de generación de conocimiento científico. Y preguntamos, ¿qué es el método? Pues es una ruta operativa, es un procedimiento concreto y está orientado a objetivos. El método es el procedimiento concreto que se sigue para alcanzar un objetivo. Pertenece al plano de la acción, es la herramienta práctica que el investigador utiliza en su trabajo cotidiano y el método responde a la pregunta fundamental, ¿cómo le hago? Tenemos ejemplos clásicos como el método científico, el método inductivo, el método deductivo. Y también, por otro lado, preguntamos qué es la metodología y no es el procedimiento en sí, sino el marco reflexivo y teórico que organiza, fundamenta y justifica el uso de los métodos. La metodología pertenece al plano de la reflexión epistemológica y responde a preguntas críticas como ¿por qué elegir este método y no otro? ¿Desde qué enfoque teórico se investiga? ¿En qué contexto específico se aplica? ¿Qué supuestos filosóficos subyacen a esta elección? Y hay enfoques como tal principales como la metodología cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Y si hablamos de oposición, realmente no hay conflicto, es simplemente una distinción funcional. El método ejecuta, pertenece al mundo del hacer y la práctica concreta. La metodología reflexiona porque pertenece al mundo del pensar sobre ese hacer. Es aquí donde surge la idea provocadora de que el método se opone a la metodología. Y no se trata de una oposición de conflicto o contradicción, sino de una oposición epistemológica y funcional, ya que el método ejecuta y aplica mientras la metodología reflexiona y fundamenta. ¿Y qué errores comunes podemos llegar a tener? Bueno, entre ambos conceptos, uno de ellos, vamos a verlo aquí. La metodología dice, mi metodología fue aplicar encuestas y entrevistas a los participantes del estudio, mientras que la corrección necesaria sería, las encuestas y entrevistas son métodos o técnicas de recolección de datos. La metodología sería, por ejemplo, mixta, cuantitativa o cualitativa. Por lo tanto, la comprensión correcta de esto es que la metodología es la que da sentido epistemológico, coherencia teórica y justificación académica a la elección de sus métodos específicos dentro del diseño de investigación. Bueno, ¿qué consecuencias de ignorar esa distinción tenemos? Sin metodología clara, se convierte la investigación en un proceso mecánico y acrítico. Sin método concreto, se hace que el proceso investigativo se quede en lo meramente teórico y abstracto. Por lo tanto, debe de haber un equilibrio entre ambos elementos en donde se vean que los métodos son bien ejecutados y la metodología se fundamenta coherentemente. El sentido pedagógico es que esta decisión busca evitar que la investigación se reduzca a una simple aplicación mecánica y se promueva una práctica investigativa consciente, fundamentada y reflexiva. ¿Qué concluimos como tal? Que hay diferenciación y no enfrentamiento. El método es el camino que se recorre en la práctica investigativa y la metodología es el sistema que explica por qué ese camino es válido. La metodología piensa lo que el método hace. Gracias por su atención. Hasta luego.